Pero bueno, sí que os sirve para pulsar 1, 2, 4, 3, por ejemplo. O otra que sería 2, 1, 4, 3. Pues 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. Y así a lo largo del mástil. Por ejemplo, desde aquí pues 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. ¿Vale? De momento sin necesidad de saber qué notas estoy tocando. Simplemente que la mano se vaya acostumbrando, los dedos de la mano izquierda, el 1, el 2, el 3 y el 4 se vayan acostumbrando y pues simplemente para practicar. Entonces, bueno, eso viene muy bien, ya digo, sobre todo para los que están empezando. Ahora, vamos a ver las notas en el pentagrama. Una vez que ya hemos visto cómo podemos pulsar con la mano derecha y con la mano izquierda, recordad, mano derecha, pues el pulgar y luego pues índice medio, ¿vale? O a veces incluyendo el anular. Y la mano izquierda, de momento, pues simplemente practicando para poder pulsar cualquiera de las notas que yo necesite para que suene, simplemente limpio. Y ahora vamos con las notas en la guitarra. Entonces, vais a poner modelos para todas las series. Entonces, veis que tenéis en este caso el pentagrama con la C y tenéis las notas y tenéis unos símbolos. En este caso es el sostenido. Esa almohadilla que es la que utilizamos también en el teléfono móvil, pues en la música significa o se le da el nombre de sostenido. ¿Qué hace un sostenido? Pues lo primero de todo, ¿vale? Digamos que el sostenido pertenece a las alteraciones. Una alteración, digamos que modifica una nota y la puede modificar subiéndole un semitono o bajándole un semitono. Esto lo explico en la parte de teoría musical, pero bueno, rápidamente, si yo tengo una nota, la que sea, si yo le pongo un sostenido a esa nota, va acompañada de un sostenido, lo que hace es subirle un semitono. Y luego hay otra alteración que se llama bemol, que lo que hace es, si una nota está acompañada de un bemol, lo que hace es bajar un semitono. ¿Vale? Y luego hay una tercera alteración que se llama B cuadro, que lo que hace es anular un sostenido o un bemol, ¿vale? Si a lo largo de una partitura, luego veremos lo que es una armadura, pero bueno, hay canciones que al principio del pentagrama, al principio del todo, hay como una serie de sostenidos o bemoles al principio. Eso es la armadura. ¿Eso qué quiere decir? Pues donde yo ponga el sostenido se pondrá pues o en un espacio o en una línea. Y eso son notas. Pues si yo lo pongo el sostenido en la línea del Fa, pues significa que el Fa a lo largo de toda la canción es sostenido. Y si yo a lo largo de la partitura me encuentro un Fa que me pone un B cuadro, quiere decir que ese Fa que me está poniendo el B cuadro, solo ese Fa, no es sostenido, es natural. Pero el resto de la canción, como indica la armadura al principio de la canción, pues es sostenido. Ese Fa, todos los Fa son sostenidos, excepto si yo quiero que uno sea natural, pues le pongo el B cuadro, que es el símbolo, ¿vale? Simplemente. Entonces, pues nada, veis que tenemos, como siempre, las distintas notas. Algunas tienen sostenido, que indica que vamos a subirle un semitono. Entonces, cuando yo cojo una nota y le subo un semitono, a la hora de trasladarlo en la guitarra significa que bajo un traste. Digamos que es inversamente. Si yo subo un semitono a cualquier nota, en la guitarra bajo un traste. Si yo subo dos semitonos, bajo dos trastes. Si yo subo tres semitonos, pues bajo tres trastes. Entonces, por ejemplo, veis que tenemos los números que están entre circulitos, que eran las cuerdas en las que tenemos que tocar esas notas. Entonces nada, pues vemos el primer compás, es un 4x4, veis que tenemos la C, lo que indica que en cada compás va a haber cuatro negras o en este caso 8 corcheas, que como sabéis que la corchea es la mitad de una negra, pues caben 8 en cada compás. Entonces, me pone el primer compás, el 3 en circulito. Eso indica que las notas que voy a tocar ese compás van a estar en la tercera cuerda. Entonces, si vamos a la primera nota, os dais cuenta que es un sol sostenido. Entonces, el sol sostenido se toca en la tercera cuerda, primer traste. Ese es el sol sostenido. Entonces será sol sostenido, la, la sostenido y si. Si veis también a cada una, al lado de cada una de las notas, os pone un número que este no tiene circulito, que es la digitación de la mano izquierda. En este caso el sol sostenido se toca con el dedo 1, sol sostenido,
el La con el dedo 2, La, el La sostenido con el dedo 3 y el Si con el dedo 4. Simplemente. Entonces, recordad, el número con el circulito es la cuerda en la que tengo que tocar la nota. Y el número sin circulito es simplemente la digitación o con qué dedo tengo que tocar yo con la mano izquierda, simplemente. Entonces, ahora vamos al segundo compás, que es tiene un 2 en circulito, por tanto es la segunda cuerda. Y es igual, es Do, Do sostenido, Re, y Re sostenido, ¿vale? Como veis, como cuando toco el Do, luego si quiero tocar el Do sostenido, recordar que si yo a esa nota, en este caso el Do, le pongo un sostenido, estoy subiendo un semitono. Pues si yo el Do lo estoy tocando en la segunda cuerda en el primer traste de la segunda cuerda, el Do sostenido tendré que bajar un traste para tocar el Do sostenido. Pues, por tanto tengo Do, y luego Do sostenido. Luego de Do sostenido a Re es subir otro semitono, por tanto bajaré aquí, pero en este caso lo toco con el dedo 3. Y luego si quiero ir de Re a Re sostenido tengo que subir un semitono, que es bajar un traste, y lo toco con el dedo 4. Simplemente. Pues así siempre. Entonces el segundo compás será Do sostenido, Re y Re sostenido. Siguiente compás, en este caso en la primera cuerda, pues será Fa, primera cuerda, primer traste, Fa sostenido con el dedo 2, Sol con el dedo 3 y Sol sostenido con el dedo 4. Y ahora, siguiente compás en la segunda cuerda es Do sostenido, Re y Re sostenido. Y ya el último compás es Sol sostenido, igual que el primero, La sostenido y Si. Entonces, si os dais cuenta, estamos haciendo el mismo ejercicio que hemos hecho al principio, de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pero dándole, sabiendo qué nota estamos tocando. Pues si lo hago en la primera cuerda será Fa sostenido, Sol sostenido. Segunda cuerda, Do sostenido, Re sostenido. Tercera cuerda, Sol sostenido, La sostenido y Si. Y así podría hacer con cada una de las cuerdas. Entonces estos ejercicios vienen muy bien, pues sobre todo para eso, para saber identificar la nota, saber en qué cuerda tengo que tocarla y también practicar índice medio con la mano derecha, ¿vale? Viene bien. Luego el siguiente pentagrama pues es lo mismo pero cambia un poquito el ritmo, ¿vale? Entonces el primer compás veis que la primera nota tiene como un puntito al lado. Ese puntito es, digamos que es como le añade, digamos, la mitad de tiempo más. Es decir, si una negra dura un pulso, pues si yo a una negra le acompaño de un punto, me va a durar un pulso y medio, ¿vale? Es como que te añade la mitad del valor. Entonces, en vez de durar solo un pulso, dura un pulso y medio, porque la negra está acompañada de un punto, simplemente. ¿Vale? Es la parte, digamos, rítmica. Entonces sería, en ese caso, Sol sostenido, Sol, La sostenido, La, Si. ¿Vale? Es ese ritmo, es Sol, La sostenido, La, Si. Simplemente. Luego son negras, que es un pulso simplemente, es Sol sostenido, La sostenido, Si, Do sostenido, Re sostenido. Y luego vuelvo a hacer Sol, La, Si, Do, Re sostenido. Hace Sol sostenido, La sostenido, Si, Do sostenido, Re sostenido. ¿Vale? Simplemente. Luego el siguiente hace Sol, La, Si, Re. Y el último compás hace Sol sostenido, La sostenido, Si, Do sostenido, Re sostenido, Fa y Fa sostenido, Sol sostenido. Entonces son las mismas notas, pero digamos el ritmo va cambiando. Entonces lo voy a hacer desde el principio hasta el final. Sería Sol,
¿vale? Son distintos ritmos, pero las notas son las mismas pues, que hemos practicado anteriormente. Y ahora pone notas en las tres cuerdas agudas, es decir, la primera cuerda, la segunda y la tercera. Pues si os dais cuenta, el sol y el la, ¿vale? Clave de sol como siempre, el sol y el la está en la tercera cuerda, por tanto, como hemos visto, el sol, tercera cuerda del aire, es el sol. Pues cuando yo toque ese sol y ese la, lo tocaré en la tercera cuerda. Siguiente compás, es la nota si, do y re, y pone segunda cuerda, por tanto, sabemos que la segunda cuerda al aire es el si, pues el si, do, re, lo tocaré en la segunda cuerda. Y ya por último, en la primera cuerda se toca el mi, el fa y el sol, que son esas notas. Por tanto, primera cuerda al aire es el mi, luego el fa y luego sol. Simplemente, ¿vale? Es simplemente para identificar, cuando tengáis un pentagrama y tengáis esas notas, pues el sol y el la en la tercera cuerda, sol, la, si, do, re en la segunda cuerda, si, do, re, y el mi, fa, sol agudos en la primera cuerda, mi, fa, sol. Simplemente, ¿vale? Entonces ahí os explica un poco el tema que os he explicado yo del traste y los semitonos. Aquí lo único que tenéis que tener en cuenta es que un semitono es lo mismo, equivale en la guitarra a un traste. Entonces, si yo para ir de una nota a otra subo un semitono, en la guitarra donde yo esté, si imaginaros que estoy en esta nota, quiero subir un semitono, tengo que bajar un traste. Simplemente. Otro ejemplo, si estoy en esta nota y quiero subir dos semitonos, pues tengo que bajar uno, dos trastes. Si estoy, imaginaros que esta nota es do, ¿vale? Segunda cuerda, primer traste, que es do. Pues si quiero ir de do a re, tengo que subir dos semitonos. Por tanto, bajo uno y bajo otro, ¿vale? Digamos que es como es invertido. Si subo semitonos, bajo trastes, aplicado a la guitarra, simplemente. Y también os explica eso, que el sostenido sube un semitono y el bemol baja un semitono, nada más. Ahí tenéis ejercicio de memorización para saber qué notas son, simplemente el re, segunda cuerda, el mi, primera cuerda, el fa y el sol también en la primera cuerda, y es ir tocándolo, simplemente. Entonces, si hacemos el ejercicio así, más o menos por encima, sería re, mi, fa, sol, mi, re, mi, fa, sol, mi, fa, re, mi, fa, mi, re, mi, re, sol, fa, mi, re, mi, sol, fa, re, mi, re, sol, re, mi, fa, re, mi. ¿Vale? Entonces, ya os digo, esto sirve para identificar qué nota es y pues luego llevarla a pues, en la primera cuerda o la segunda, simplemente. Son ejercicios para... entonces, ahora es lo mismo, pero con la tercera y la segunda cuerda. Con el sol, con el la y con el si. Recordar, el sol y el la en la tercera cuerda, sol, la. Y el si, do, pues si, do. Nada. Sol, la, si, do. Sol, la, tercera cuerda, si, do, segunda cuerda. Y pues nada, ahí tenéis ejercicios para ir practicando, ¿vale? Y ahora pues lo mismo pero con las cuerdas graves, que son la sexta, la quinta y la cuarta. En la sexta cuerda tenéis el mi, fa y sol, que es el primer compás, que pone notas en las tres cuerdas graves. Pues el primer compás es el mi, sexta cuerda al aire, luego la siguiente nota es el fa y la siguiente es el sol. Ahora en la quinta cuerda tenemos el la, el si y el do. Pues el la, quinta cuerda al aire, el si, segundo traste y el do, tercer traste. Y ya por último la cuarta cuerda, que es el re, el mi y el fa. Entonces ya tenemos mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Podemos hacer desde la sexta hasta la cuarta cuerda sería mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Tenéis. Y ahora, pues lo mismo. Tenéis ahí ejercicios para practicar. Simplemente para identificar la nota, si tiene tres o dos líneas adicionales, y si va en un espacio o va en una línea, simplemente. ¿Vale? Esto es un poco para leer, nada más. Y ahora os ponen el mástil de la guitarra, os dibujo un poco, digamos, en dónde está el pentagrama cada una de las notas. Entonces, en ese dibujo que tenéis aquí, en la parte de arriba va, digamos,
la línea de arriba es la primera cuerda y la línea de abajo es la sexta. Entonces tenéis el fa y el sol en la primera de arriba, el do y el re, que corresponde a la segunda cuerda, luego el la, luego el mi, fa, cuarta cuerda, si, do, quinta cuerda y fa y sol, sexta cuerda, al abajo del todo. ¿Vale? Es un poco para que veáis gráficamente dónde va. Ahora entramos en el tema de las escalas. Pero bueno, esto simplemente es pues, para repasar. Pues veis que tenemos arriba la digitación, que es podéis hacerlo con anular o con el índice, o yo os recomiendo alternar índice y medio y no os complicáis la vida. Y abajo el número es la digitación. Pues por ejemplo, la primera nota que es el do, se toca con el dedo 3. El re al aire, el mi con el 2, el fa con el 3, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Vale? Ya digo, sobre todo para que sepáis las notas, sobre todo. Y nada, ejercicio para practicar. En el 22, por ejemplo, pues podéis hacer mano derecha alternando índice medio y hacéis do, re, mi, fa, re, mi, fa, sol, mi, fa, sol, la, si, do, re, si, do, y continúa, ¿vale? Entonces esto sobre todo para que practiquéis, pues sabéis qué nota que estáis tocando, dónde va en la guitarra, que ya lo hemos visto en ejercicios anteriores, y pues ver un poco con qué dedos de la mano izquierda puedo tocarlos y demás, ¿vale? Simplemente. Ahora, cambio de posición. ¿Qué quiere decir eso de cambio de posición? Pues, por ejemplo, si yo estoy tocando desde en la primera cuerda, desde el primer traste, pues fa sostenido, sol sostenido, y si quiero seguir tocando la primera cuerda, pues haré este cambio de posición y haré. Ese cambio es el cambio de posición. Hago 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ese es el cambio de posición. Entonces, esto sirve simplemente para practicar. Tenéis el fa sostenido, sol sostenido y luego otra vez el la sostenido, si, do sostenido, re sostenido, mi. Y hacia abajo, mi, re, do, si, la sostenido, la, sol sostenido, sol, fa sostenido, fa. Simplemente recorrer desde aquí hasta aquí, haciendo ese cambio de posición. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Simplemente, ¿vale? Para que, pues nada, pues sobre todo para practicar. Luego ejercicios de simplemente notas, identificar, pues ya veis que algunos tienen sostenidos, pues ese sol, pues le subo un semitono, por tanto si, imaginaros el primero, en el primer compás el sol es sostenido, pues en vez de tocarlo en el tercer traste, lo tengo que tocar en el cuarto, que es el que corresponde a sol sostenido. Y así con todos. Y recordad que el bemol es, si es bajar un semitono, en este caso sería subir un traste. Desde donde yo estoy, si estoy tocando el la, imaginaros, tercera cuerda, segundo traste. Si quiero tocar el la bemol, en vez de tocarlo en el segundo traste, como el la bemol es un semitono más por debajo, tengo que subirle un traste. Ese es el la bemol, simplemente, ¿vale? Pero bueno, ya digo, es para practicar y demás. El tema de los ligados ya hemos hablado, simplemente toco una nota y tiro, o toco una cuerda al aire y pulso. Imaginaos que yo quiero tocar do, re, el do lo toco pulsado y el re con la mano izquierda. Hago do, o al revés, descendente, hago re y tiro. Toco el re y el do pulsado con la mano izquierda. ¿Vale? Tirando, simplemente. Es un poco cómo funciona. ¿Vale? Nada más. Ahora, bueno, tenéis el tema de octavas, ¿vale? Octava. Una octava no es más que la misma nota tocada una octava más grave, una octava más aguda, ¿vale? Si veis, cuando veis las notas es como un círculo. Empezamos en do, re, mi, fa, sol, la, si, do y continúa do, re, mi, fa, sol, la, si, do y podéis estar así eternamente. ¿Qué pasa? Que cada grupo de 7 notas
es una octava más grave o es una octava más agudo. Si vamos digamos, hacia zonas más altas, pues es más grave, aunque sea un do, pero hay un do más agudo y hay un do más grave, dependiendo de dónde esté colocado en el pentagrama. Pues simplemente es eso. Entonces, de aquí donde veis en el ejercicio 28, el tema de las octavas tenéis el la, quinta cuerda al aire, y el la con el dedo 3, tercera cuerda, segundo traste. Pues eso es. La, si, do. La agudo, la grave, perdón, y el agudo. Si agudo en la quinta cuerda, si más agudo. Si grave, si agudo. Do grave, do agudo. Y así. Entonces ir tocando simplemente esto para reconocer sobre todo las notas, básicamente. Luego tenéis notas agudas, que veis que tenéis el la. Entonces, el la, hasta ahora hemos visto que el la grave lo hemos tocado en la quinta. Ahí tenéis que, pues también podéis tocar ese mismo la en la sexta cuerda. ¿Dónde lo vamos a tocar? Pues en este caso, veis que suena igual. Si yo toco el la de la quinta cuerda que hemos venido tocando hasta ahora es. Pero ese mismo sonido lo puedo obtener en la sexta cuerda en el quinto traste. Suena igual, si veis. Lo mismo puedo hacer con la quinta y la cuarta, ¿vale? Esto es un ejercicio que luego, si queréis, os digo para afinar, ¿vale? Que es comparando. Si tenéis una cuerda afinada, pues ya podéis, por comparar una con otra, como se puede tocar la misma nota en distintas cuerdas, pues comparando vais pudiendo afinar, para que al final suene igual, todas las cuerdas.